Muy buenos días. Vamos a ver nuestras Biblias en Primera de Corintios, que estamos estudiando ahí. Hoy vamos a meditar nuevamente en el mismo pasaje. El domingo pasado hemos considerado la teología de género, ¿no? Lo que el plan de Dios diseñado. Y en esta mañana vamos a estar meditando en el mismo pasaje, en el capítulo 11, versículo 2 al 16. Y el título del sermón en esta mañana es Antiguas tradiciones que refrescan el presente de la iglesia. Antiguas tradiciones que refrescan el presente de la iglesia. Así que vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 2 al 16. Dice así la palabra de Dios. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Versículo 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Oramos? Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos. Queremos pedir tu dirección. Cuida mis palabras, cuida nuestro corazón, nuestra mente. Queremos ser edificados en ti. En el nombre de Jesús, amén. En este pasaje, en esta porción que acabamos de leer, Pablo les exhortó a los corintios a que abracen fuertemente las tradiciones enseñadas que les ayudarán a ser una iglesia que honre el nombre de Dios. Pablo les exhortó a que abracen fuertemente las tradiciones enseñadas que las ayudarán a ser una iglesia que honre al Señor. La iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchas cosas buenas, y de pronto quizás ustedes están esperando que yo diga que realmente había muchas cosas malas, porque automáticamente mencionamos la iglesia en Corinto, pensamos en cosas malas. Pensamos en todos los problemas que había. Pero Pablo aquí, como habíamos hablado el domingo pasado, Pablo había cosas que aprobaba, que alababa de los corintios. Ellos tenían cosas buenas, pero esas cosas buenas se veían opacadas por una serie de problemas. Hemos comenzado esta nueva sección justamente que ha comenzado desde el versículo 2 y se va a extender hasta todo el capítulo 14. Donde Pablo va a hablar sobre la dinámica de la congregación. No sé si alguna vez se preguntaron, ¿no? Ustedes, ¿qué debería hacer bíblicamente una iglesia cuando se congrega? ¿No? Porque si muchos han notado, muchos hemos vivido, por ejemplo, algunos nos hemos sido formados en otra iglesia, con el caso mío. He conocido muchas iglesias
Ustedes, algunos también han conocido otras iglesias, han pertenecido a otras iglesias. Y se puede notar que no todas las congregaciones tienen una misma dinámica en el momento de congregarse. Es muy distinta, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿hay algo en la Biblia que nos diga qué deberíamos hacer nosotros cuando nos congregamos? Hay un libro, hay un manual que dice, bueno, paso número 2, paso número 3, ¿qué debemos hacer nosotros a la hora de congregarnos? Bueno, de eso se trata justamente 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, hasta el final del capítulo 14. Pablo les va a ayudar a comprender esta verdad, a mostrarles qué hacer, qué principios tener en cuenta cuando se congregan en todo este pasaje. Y realmente este pasaje tiene una complejidad, podemos decir, cultural, y además posee demasiados temas importantes, muy importantes, que no podemos dejar afuera para hablar. No lo estructuré como un sermón, como normalmente estructuramos, porque para mí es importante que podamos entender y estaba tratando de buscar la manera en cómo poder comprender mejor este pasaje. Preparé un simple gráfico, a ver si Carlitos podemos poner, y vamos a tratar de ver este pasaje como un círculo, y en la medida que vamos avanzando vamos a ir viendo ese círculo, ¿sí? Vamos a hacer el círculo y vamos a ver en primer lugar que dentro de ese círculo, ahí hacemos otro clic, Carlitos, por favor, vamos a tratar sobre la tradición de la iglesia en primer lugar, la tradición de la iglesia. Vamos a estar viendo un círculo dentro de otro círculo, en la medida que vamos avanzando, y vamos a ver a dónde nos lleva el argumento de Pablo en este capítulo 11, versículo 2 al 16. Hemos hablado justamente en el versículo 2, cuando hemos leído, ¿se acuerdan? En el domingo pasado, cuando Pablo decía, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Se acuerdan que ahí la palabra instrucciones era la palabra tradición? Y Pablo está hablando literalmente de una tradición oral, de una tradición también escrita. En Mateo capítulo 15, por ejemplo, versículo 2, encontramos este ejemplo, porque dice, porque tú, discípulos, quebrantan la tradición de los ancianos. Ahí justamente la tradición es la enseñanza, la instrucción. Y Pablo está hablando de la tradición de la iglesia. Y el punto de partida de Pablo aquí es justamente esto, la tradición de la iglesia. Desde ahí va a comenzar, desde la tradición de la iglesia. Y aquí las tradiciones tienen un concepto negativo en Mateo capítulo 15. Pero también podemos ver como en el caso de 1 Corintios, la tradición tiene un concepto positivo. Pero noten aquí justamente la palabra es tradición y es exactamente la misma que se usa en 1 Corintios. Nuestras versiones la traducen como instrucción. La Biblia de las Américas traduce... ¿Quién tiene la Biblia de las Américas? Aquí puede leer y puede ver que aparece la palabra tradición. Y parece ser que estas tradiciones son algo importantes para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él les dice, os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis mis instrucciones, mis tradiciones, mi enseñanza transmitida, mi tradición enseñada, comunicada. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo en este pasaje. De hecho, las tradiciones son las que hacen a una iglesia. Por eso el versículo 16, fíjense cómo dice, con todo esto, con todo eso, con todo lo que viene hablando de estas tradiciones, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios.
Evidentemente Pablo está diciendo que estas tradiciones comunicadas de manera oral o escrita, enseñada por los apóstoles, es característico de la iglesia de Dios. De la iglesia de Dios. Por eso Pablo les exhorta a ellos que se aferren, que abracen estas tradiciones, justamente ¿para qué? Para honrar el nombre de Dios. Eso es lo que Pablo quiere comunicar en este pasaje. En otras palabras, Pablo les está diciendo a ellos que hay algunas costumbres o algunas tradiciones o algunas prácticas que hacen a la iglesia que sea iglesia. Y en este caso, iglesia de Dios. Existen algunas tradiciones que identifican a una iglesia como iglesia de Dios, pero hay otras que sencillamente no parecen o no hacen ver como iglesia a una iglesia. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué tradiciones son las que hacen iglesia a una iglesia? ¿Cuáles son esas tradiciones a las cuales Pablo se refiere? Bueno, la pregunta en realidad es un poco compleja y bastante complicada de responder, pero el apóstol menciona varias tradiciones. Por ejemplo, en este capítulo 11 va a hablar acerca de la cena del Señor. La cena del Señor. En el capítulo 12, capítulo 13, va a hablar acerca de los dones espirituales, del ejercicio de los dones espirituales. Esa es una tradición enseñada, comunicada dentro de la congregación, y Pablo les va a hablar acerca de eso. En el capítulo 4, Pablo va a hablar acerca del orden del culto dominical, cómo debe ser desarrollado el culto dominical. Fíjense en el capítulo 14, si me acompañan, versículo 39 y 40. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. La iglesia se identifica porque tiene un orden, hay paz, hay una organización. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y eso es lo que identifica a la iglesia de Dios. También está la enseñanza y la predicación, y eso se ve en el capítulo 1 de 1 Corintios y en el capítulo 14, como una tradición, un distintivo de la iglesia de Dios, la enseñanza y la predicación. En el capítulo 11 va a ser la oración pública en la iglesia y la edificación mutua. Son justamente tradiciones dentro de la iglesia local. Y en el capítulo 16 de 1 Corintios, Pablo hablará acerca de la ofrenda. De la ofrenda. Por lo tanto, son tradiciones que fueron enseñadas a la iglesia y la iglesia local debería aferrarse fuertemente. ¿Para qué? Para que como iglesia de Dios honre el nombre de Dios. Ese es el objetivo de Pablo en este pasaje. Son principios y tradiciones objetivas y Pablo necesita justamente corregir aspectos específicos en esta carta. Por supuesto que hay otras tradiciones más enseñadas por los apóstoles que deben ser desarrolladas dentro de un culto donde en esta carta no figuran, pero para eso tenemos las otras cartas, como por ejemplo 1 de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, estas cosas te he escrito para que sepas cómo conducirte. ¿Se acuerdan cómo les dijo? En la casa de Dios. Por lo tanto, todos los escritos apostólicos se complementan para que tengamos estas tradiciones antiguas que refrescan el presente de la iglesia local. Pero la tradición con la que comienza Pablo es sumamente interesante. ¿Cuál es la primera tradición que aborda aquí el apóstol Pablo en este pasaje? La primera tradición es la autoridad del hombre sobre la mujer. Por eso, fíjense, de un aspecto general, estos versículos del 2 al 16, Pablo va a hablar acerca de la tradición de la iglesia. Y ahora Pablo va a tratar de ser un poco más objetivo en lo que quiere hablar. Y va a hablar acerca de la tradición que es la autoridad del hombre sobre la mujer. Tema que hemos tratado la semana pasada. No quiero ser repetitivo,
Pero sí es necesario nuevamente poder repetir algunos conceptos para poder entender el argumento de Pablo en esto. ¿Cuál es esta tradición? ¿Qué es lo que Pablo quiere corregir? ¿Se acuerdan del versículo 2 del capítulo 11? Le dice, os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis. Pero, ese pero marca un contraste, algo distinto a lo que viene hablando. Ahora nos vamos a enfocar justamente en ese tema, y así que Pablo está hablando de las tradiciones que hacen a una iglesia, y de hecho dice que eso es lo que caracteriza a una iglesia de Dios. Lo que caracteriza a una iglesia de Dios es la autoridad del hombre sobre la mujer. Esa es la primera tradición. Hoy muchas personas pueden tratar de hacer una iglesia. Muchas personas. Muchos pueden conseguir un lugar muy grande y meter mucha gente ahí adentro. Pero eso no es lo que identifica una iglesia como iglesia de Dios. Muchos piensan que es una cuestión de creatividad, ¿no? Entonces, uno comienza una iglesia, comienza su local, trata de tener la mejor adoración, la mejor música para atraer a la gente. Trata también de tener un ambiente de recibimiento, se preocupa en que haya personas que lo reciban, que la gente se sienta a gusto, para que la gente que viene no quiera volver a irse, quiera volver a venir. Otras personas tratan de llenar de programas la iglesia para tratar de suplir todas las necesidades, para que la gente se sienta retenida y así formar su iglesia. Bueno, Pablo en este pasaje y en estos capítulos va a decir que esa no es la manera. Eso no caracteriza a una iglesia de Dios. Lo que caracteriza es una tradición. Una tradición que fue transmitida por los apóstoles, que establecieron las bases para la iglesia. Y la primera tradición que Pablo va a hablar aquí es la autoridad del hombre sobre la mujer. Sobre la mujer. Pero entonces uno se pregunta, ¿será que eso es lo que hace una iglesia porque está llena de gente? A veces pensamos, tiene mucha gente esa iglesia. Pero cada domingo pasamos por la iglesia católica y la iglesia católica está llena. La iglesia universal está llena. La cantidad de gente dentro de un local no hace que sea iglesia, sino cuando se aferra a esas tradiciones enseñadas por los apóstoles. La iglesia de Dios se caracteriza por tradiciones. Encima hay hermanos también o movimientos, podemos decir, que se enfocan en quitar las tradiciones. Se enfocan en quitar las tradiciones, sosteniendo cierta filosofía, ¿no? No sé si alguna vez escucharon, necesitamos separarnos de lo tradicional y aferrarnos a lo que realmente necesitamos, una iglesia fresca, ¿no? Vamos a dejar lo viejo, entonces no cantamos, ejemplo, no cantamos más himnos, tenemos que cantar músicas populares, ¿no? Ahora, eso es totalmente contrario a lo que Pablo dice en este pasaje. Totalmente contrario a lo que dice este pasaje. La iglesia tiene tradiciones. Desde los primeros siglos estamos llenos de tradiciones. Por supuesto que nosotros no estamos hablando de cualquier tradición porque existen muchísimas tradiciones humanas. Pero lo que sí estamos diciendo es que bíblicamente las tradiciones tienen un lugar que caracterizan a la iglesia como iglesia de Dios. Un autor, con respecto a este tema, decía lo siguiente: nos hemos empobrecido a nosotros mismos de las instrucciones por tradición. El enfoque de lo clásico hoy es borroso. Cada vez estamos más aislados en lo presente. La iglesia no puede aferrarse a la arrogancia de hacer absoluta la modernidad. Decir lo antiguo no tiene sentido, eso es una mentira. Si no hay continuidad histórica, entonces el cristianismo se acaba. Y eso es verdad. Nos hemos hecho tan arrogantes que hicimos absoluto la modernidad. Creemos que en lo moderno está lo atrayente, es lo que sostiene. Y Pablo va a decir, lo que caracteriza a una iglesia de Dios es aferrarse a las tradiciones enseñadas por los apóstoles.
las enseñanzas bíblicas. Entonces el primer círculo tiene que ver con las tradiciones de la iglesia, con lo que ellos han comunicado a la iglesia, y los apóstoles han comunicado algo importante en la iglesia. Y ahora vamos a pasar de la primera tradición que el apóstol Pablo presentó a la iglesia en Corinto al segundo círculo. Ahora sí vamos a hacer el segundo círculo. Y Pablo va a tratar de ir, gracias Humberto, va a ir tratando de achicar el argumento, tratar de ir al objetivo que Pablo quiere hablar acá. Y en segundo lugar, pues hacemos otro clip por favor, va a hablar acerca de la autoridad del hombre sobre la mujer. Eso es lo que Pablo quiere hablar en este lugar. Y él dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este pero presenta que hay algo contrario a lo que dijo anteriormente. ¿Qué es lo contrario? Que hay algo que él no los alaba. Y es el problema, que ellos no estaban considerando la autoridad del hombre sobre la mujer. Sobre la mujer. Por eso le dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Al parecer la iglesia en Corinto no estaba guardando lo suficiente esta tradición. No la estaba guardando, no la estaba siguiendo, no estaba poniendo en su lugar la tradición de la autoridad del hombre y la mujer. Y Pablo les dice que una iglesia en donde no se comprende la autoridad del hombre sobre la mujer, no se ve como una iglesia de Dios. No se ve. Donde no se guarda esa tradición del hombre como autoridad, cabeza de la mujer, parece ser como si esa iglesia no fuera una iglesia de Dios. Y esto es realmente impactante para nuestro tiempo. Porque hablar de la superioridad, como piensan algunos, que no es superioridad, sino de la autoridad del hombre, ya a algunos le hace comezón de oír. No gusta escuchar eso. Quizás muchos se ofenden por haber escuchado esto o escuchan esto, pero quizás haya hombres que digan también: eso es lo que necesita escuchar mi mujer. O hombres que digan: eso es lo que necesitan escuchar las mujeres, que el hombre es autoridad del hombre. Bueno, Pablo no va a hablar solamente a las mujeres, Pablo va a hablar a los hombres también acá. Él está hablando a la congregación, a la congregación. Y lo que Pablo dijo es muy claro: él no puede alabar o aprobar una iglesia que no guarda la autoridad del hombre sobre la mujer. De manera que en las iglesias donde hay pastoras, donde hay mujeres que predican a una congregación donde está toda la congregación, es una iglesia que no tiene la costumbre de las iglesias de Dios. Por lo tanto, no es su iglesia. La iglesia de Dios guarda una tradición, la autoridad del hombre sobre la mujer. Y hemos hablado justamente acerca de eso. De que cuando hablamos de autoridad no estamos hablando de superioridad, de que el hombre es mejor. Hablamos de que son iguales. Y lo hemos visto en este pasaje. Son distintos en responsabilidades, en roles, pero algo que caracteriza a una iglesia de Dios es la autoridad del hombre sobre la mujer. Ahora la pregunta clave en todo esto es: ¿por qué es que el hombre tiene autoridad sobre la mujer? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué es importante guardar esa tradición? ¿Por qué esa tradición es real, es bíblica y deberíamos guardarla hoy? ¿Por qué razón? Bueno, Pablo, el apóstol, ahí dos razones sumamente profundas. ¿Por qué profundas? Porque cuando hablamos de este tema vienen a nuestra mente muchas cosas superficiales. Así siempre se nos enseñó, o así siempre fue. Bueno, Pablo va a dar el fundamento, y son fundamentos profundos. En primer lugar, habla de la relación del padre con el hijo. Eso lo hemos visto, por eso decía: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué significa? Que la iglesia está llamada a reflejar de alguna forma la relación de Dios Padre con Dios Hijo. Ese es el llamado. Y finalmente somos creados a la imagen ¿de quién?
de Dios. Y la iglesia está llamada a reflejar la imagen de Dios, que fue distorsionada justamente por la causa de la caída, del pecado en nosotros. Pero ahora ha sido restaurada en Cristo, en Cristo. Entonces, ¿cómo reflejamos quién es Dios? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dentro de esta relación hay un orden de autoridad. El Padre, que es Dios, es cabeza en esta relación divina, y el Hijo, aunque también es Dios, pero no es el Padre, se somete al Padre. Y eso lo hemos visto. Esto nos está diciendo que el hombre es superior a la mujer, así como Dios Padre no es superior, el hombre no es superior a la mujer, como Dios Padre no es superior a Dios Hijo. Ellos son iguales. Y Pablo pone esta relación para hablar de que somos iguales. No hay superioridad, sino un orden de autoridad. ¿Quién alguna vez de los que están aquí escuchó hablar del pastor Tim Keller? ¿O ha leído algún libro de Tim Keller? Él falleció el año pasado y escribió justamente un libro que se llama El significado del matrimonio. Y dentro de ese libro hay un capítulo que no escribió él, sino que lo escribió su esposa. Ese capítulo lo escribió su esposa. Y es interesante porque ella escribe precisamente sobre los roles del hombre y de la mujer. Y me parece muy interesante que haya decidido hacerlo de esa manera, ¿no? Porque creo que es mucho más impactante escuchar a una mujer hablar de ese tema. Y ella escribió lo siguiente en ese capítulo, en una estrofa, y dice lo siguiente: si someterse a la voluntad del Padre no constituía atropello a la dignidad y a la divinidad de la segunda persona de la Trinidad, asumiendo para ello el papel de siervo, ella se pregunta, ¿cómo iba a suponer un agravio para mí aceptar un papel similar al de Jesús en el matrimonio? Si Jesús no veía ningún atropello ni un daño a su dignidad, el humillarse y sujetarse al Padre, que son de la misma esencia, que son iguales, ¿cómo me puedo ofender? Dice la esposa de Tim Keller. Sujetarme a mi marido. Seguramente para ella fue difícil aceptarlo en el momento, justamente como seguramente muchas de ustedes, hoy mujeres, pueden tomarlo o no aceptarlo. ¿Cómo es que el hombre es autoridad? No somos iguales, claro que somos iguales, pero eso no quita el rol de autoridad del hombre. Por eso esta mujer en el libro decía, ¿cómo me voy a sentir ofendida si tengo que hacer el rol de Cristo? ¿Cómo? En este pasaje Pablo está comparando justamente a la mujer con Cristo y le está diciendo, hermanas, así como Cristo se somete al Padre, así ustedes también son llamadas a mostrar sumisión a su esposo o al hombre en la iglesia. Y no tiene por qué ser un agravio ni una ofensa. ¿Por qué va a ser un agravio para la mujer someterse al hombre? Bueno, esta es la lógica de este argumento que Pablo presenta en este pasaje. Y el argumento es muy sólido para entender la autoridad del hombre sobre la mujer. Pero no solamente va a presentar el argumento de la relación del Padre con el Hijo, sino que también de la creación, y eso también lo hemos hablado en Génesis capítulo 2. En el versículo 7, 8 y 9 de 1 de Corintios capítulo 11 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino de la mujer del varón. Versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. De manera que la razón básica, ya hablando en términos humanos, por lo que el hombre tiene autoridad sobre la mujer, es porque el hombre fue creado directamente de Dios. Directamente de Dios, por supuesto del polvo. Pero la mujer fue
¿Quitada de quién? Del hombre. Del hombre. La mujer fue creada ¿para qué? Para servir al hombre como ayuda idónea. Ayuda idónea. Dios dijo, no era bueno que el hombre estuviera solo. Necesitaba de una mujer. Y esto demuestra que el hombre no puede solo. No puede solo. Demuestra la necesidad del hombre. Y no lo digo yo, no lo dice su mujer. Lo dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Lo dijo Dios. No lo decimos nosotros, no lo dice la mujer. Lo dijo Dios. Es palabra de Dios. Pero la mujer no está para tomar autoridad sobre el hombre. No está. Sino más bien está para ayudarle, para apoyarle a cumplir su rol de cabeza. Y dijimos que esto puede sonar fuerte en el oído de algunas. Pero hermanos, el concepto de ayuda idónea tiene que ver justamente con el concepto de la autoridad del hombre sobre la mujer. Alguna vez yo escuché por ahí, no acá, bueno, yo tengo una hija, ¿no? Pero estos hombres que tenían hijas decían, estoy esperando que mi hija encuentre su ayuda idónea, ¿no? Les pregunto, ¿piensan que eso está bien dicho? No. El hombre no es ayuda idónea de la mujer. El hombre es autoridad de la mujer, es cabeza de la mujer. La mujer es ayuda idónea. Y la iglesia en Corinto estaba quitando esta tradición. Se estaba opacando. ¿Se acuerdan del contexto que había? Orgullo, filosofía humana, todo eso. Todo eso. De manera que tenemos que entender ese orden, así como entendemos el orden dentro de la relación divina entre el Padre y el Hijo. Y esto es palabra de Dios y hay algo muy importante que es necesario enfatizar siempre. Y tenemos que saber que no hay relación, mejor dicho, no hay religión en la historia como el cristianismo que valore tanto a la mujer. Sus virtudes en comunidad y en la congregación. No hay una religión que enfatice tanta importancia a la mujer que el cristianismo. Y el apóstol Pablo quiere ser muy claro en esto. Y la mujer dice, la mujer es valiosa. Versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí Pablo está presentando esta complementariedad. Solo es real cuando el centro es el Evangelio. Solamente cuando el centro es el Evangelio. Por eso dice el versículo 11, pero en el Señor. Solamente en Él el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Independientemente de que la mujer procede del hombre y también el hombre nace de la mujer y que todas las cosas proceden de Dios, todo tiene que ser en el Señor. Y la clave está en mostrar cómo el Evangelio es lo que hace que la mujer y el hombre sean iguales. Es el Evangelio lo que hace eso, que seamos nosotros iguales. Por eso está esta pelea del patriarcado, del feminismo. ¿Por qué? Porque hay algo que no los une. Y lo que no los une es el Evangelio. Porque para ellos es locura. Locura. Y esta unión, esta complementariedad solamente se encuentra en el Evangelio de Cristo. La mujer va a entender que es ayuda idónea cuando se centra en el Evangelio. El hombre va a entender que es cabeza y va a tomar su lugar cuando el centro de su vida es el Evangelio. Es Cristo. Por eso no se puede fomentar igualdad. La solución no son las protestas que hay, las luchas que hay. La solución no está en tener las mismas capacidades iguales al hombre,
como tener puestos de trabajo y beneficios. Claro que eso ayuda, es bueno, pero tiene sus contras. Pero el punto aquí es que nada de eso es lo que hace a la mujer igual que al hombre. No le hace eso igual al hombre. Lo que le hace igual a la mujer al hombre es Cristo. Es Cristo, nada más. Pablo lo dice en Gálatas, que ya no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque en Cristo, en Cristo. Ahí somos iguales. Pero cuando llega Cristo, cuando el Evangelio es real en una persona, en la comunidad, entonces el hombre y la mujer se ven iguales ante Dios. Ante Dios. Porque ya no somos nosotros. Es Dios en nosotros. Y ante Dios, todos los que han creído genuinamente en Cristo como Señor y Salvador de su vida, somos iguales, somos hermanos, como dice Gálatas. Fíjense, 1 Corintios 11 al 12, la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Seguramente ahí en la iglesia de Corinto había hombres diciendo, no, a mí me creó Dios. Pero Pablo luego le dice, pero no te olvides que vos saliste de una mujer. Pero el centro procede de Dios y necesitamos ser una iglesia bíblica, donde nos sometemos a las tradiciones que Dios ha establecido en su palabra. Y esta tradición que debemos aferrarnos como iglesia es la autoridad del hombre sobre la mujer. Sobre la mujer. Y eso no debe ser ofensivo para nadie en este lugar. Por el contrario, debería ser liberador. Liberador. Porque nunca el varón va a encontrar su propósito en la vida si no comienza a ser cabeza, líder. Y la mujer nunca va a encontrar propósito en su vida si ella no comienza justamente a ser ayuda idónea. Por lo tanto, necesitamos del Evangelio. Necesitamos. ¿Por qué es tanto sufrimiento para algunos hombres casados? Porque no son cabeza. ¿Por qué a algunas mujeres les cuesta tanto? Porque no son ayuda idónea. ¿Cuál es el punto? Cristo no es el centro. Cristo no es el centro. Un pastor decía lo siguiente, estudiando este tema me llamó mucho la atención y dice esto. Una iglesia puede tener algunas mujeres que son mejores estudiantes de la Biblia, mejores teólogos, mejores oradoras que cualquiera de los hombres, incluso que el pastor. Pero si esas mujeres son obedientes al mandato de Dios, se someterán al liderazgo de los hombres y no tratarán de usurparlo, sencillamente porque ese es el plan de Dios. Una esposa puede estar mejor educada, ser más instruida en las Escrituras y ser más espiritual y madura que su esposo. Pero debido a que ella es espiritual, se somete de buena gana a su esposo como cabeza de la familia. Y esa relación apropiada se describe específicamente en Efesios capítulo 5, 22 al 33. Una vez fui a una conferencia en una iglesia y se dividieron los hombres y las mujeres por un lado, y luego creo que fue Estela que me comentó que la esposa del pastor de esa iglesia dijo, nosotros vamos a enseñar, pero no vamos a enseñar doctrina porque eso le corresponde a los hombres. Y me llamó la atención. Eso es machismo. Eso es machismo. Otra de las cosas es quizás ciertas corrientes de que no, la mujer no tiene que estudiar. Es el hombre que tiene. No, el hombre y la mujer. La mujer tiene que estudiar. ¿Por qué tiene que estudiar? Porque si realmente estudia para aprender, no va a tener problema de sujetar a su marido. ¿Saben por qué?
¿Por qué? Porque la Biblia lo manda. Si las mujeres de hoy día les cuesta sujetar a su marido, vaya a estudiar su Biblia. Eso debería ser el mandato. Estudie su Biblia. Y si un hombre, por supuesto, no cumple su rol de cabeza, también le falta Biblia. Porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino bien sed antes llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hemos dicho que la llenura del Espíritu Santo no es un concepto que se puede definir. Pero si uno está lleno del Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu Santo, que su función es traer todo lo que Jesús habló, todo lo que la Biblia enseña y nos hace recordar. Por lo tanto, si nos empapamos en las Escrituras, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a obrar en nuestra vida como hombre y como esposo y como esposa. Si su esposo dice, vos no tenés que estudiar Biblia, exorcícelo. Porque eso es del diablo. Eso es del diablo. Eso es machismo. Y el hombre tiene que estudiar. Por supuesto que la mujer, como dijimos, va a sufrir la tentación de querer usurpar el lugar del hombre, porque Dios lo dijo en Génesis. Pero no hay nada más hermoso que pueda estudiar la Biblia. Y no nos tiene que humillar que nuestra esposa quizás pueda manejar mejor ciertas verdades en la Biblia. Bueno, este círculo es el segundo, pero ahora el círculo se va a achicar. Y hacemos otro círculo, porque Pablo va a ir tratando de ir cerrando esta cuestión. Y el tercer círculo es donde se pone un poquito más complicada la cosa. ¿Por qué razón? Porque ahora va a hablar del símbolo de la autoridad. El versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Lo que el apóstol Pablo expresó es que la mujer necesita algo que demuestre que el hombre es autoridad y ella está bajo esa autoridad. Y ese algo del que habla este pasaje es el velo. Bueno, nosotros que crecimos con la enseñanza de que las mujeres deben usar ese velo, usar el velo, y antes de decir si debería usar o no en la iglesia, porque es algo que creo que muchos quieren escuchar, vamos lo que Pablo argumentó con respecto justamente a la naturaleza del hombre y la mujer. Como la mujer naturalmente tiene cabello largo como símbolo de autoridad del hombre, mientras que el hombre naturalmente usa el cabello corto mostrando de alguna forma autoridad, el apóstol Pablo apela a lo que es honroso. Y aquí hay algo interesante porque no solamente es honroso para la persona, sino también es honroso para el que tiene autoridad. Pablo está diciendo, si la mujer tiene el pelo largo, le es honroso no solamente para ella, sino también para su cabeza, para su esposo. Y hablamos el domingo pasado que justamente es muy importante que entendamos esto, como dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? ¿De quién? De todo varón. Pero luego dice, y el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. La gran diferencia. La gran diferencia. Versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Bueno, el punto aquí es que como Dios está siendo honrado, porque acuérdense, el objetivo de Pablo es que estas tradiciones fortalezcan a la iglesia local, ¿para qué? Para honrar a Dios como Él se debe adorar.
Ese es el objetivo de Pablo en este pasaje, porque él está instruyendo en cómo debe ser la congregación en el momento en que se reúne para adorar. Y entonces Pablo le está diciendo acá, el punto aquí es en cómo Dios está siendo honrado. Y eso es lo que vamos a abordar en este círculo. En este círculo. Pero vemos que esto es un tema de cómo Dios ve las cosas. Si la mujer no se cubre, dice, está deshonrando su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? El hombre. Y si el hombre se cubre, está deshonrando su cabeza, que es Cristo. De manera que el punto aquí es cómo honramos a Dios como iglesia. Porque el problema no es solamente que las mujeres no se cubrían. Había hombres también que se estaban cubriendo dentro de la congregación. Las dos cosas. Y en eso, el principal afectado en esto es Dios. Porque Dios tiene que ser honrado cuando nos reunimos nosotros a adorarle. El tema aquí no es si nos sentimos bien o mal con un velo o no. Aquí el tema es cómo honramos a nuestra cabeza. Cómo la mujer honra a su esposo, que es su cabeza, y cómo nosotros los varones, los hombres, honramos a Dios, en este caso a Cristo, que es nuestra cabeza. Ahora la pregunta es, ¿debe la mujer usar velo en la iglesia? Nosotros los varones, ¿debemos exigirles a ellas que deben usar el velo? Nosotros como congregación, ¿debemos establecer que las hermanas deban usarlo? La respuesta es, ¿qué piensas? Seguimos el próximo domingo. Hemos hablado con Valdir, ¿no? Sobre esto. Hablamos con otros pastores también. Y nosotros como podemos decir que en el pastorado de esta congregación creemos que el tema es cultural. El tema es cultural. Y va a decir, pero hay doctrina. Claro que hay doctrina, nadie discute eso. Es doctrinal, está en la Biblia. Hay mucha doctrina. Y les dije, hay cosas muy profundas acá. Habla de la relación del Padre, el Hijo. Hay doctrina. Pero el tema es cultural. Y la razón es la siguiente. Y les voy a dar dos razones. Una con una perspectiva pasada y otra con una perspectiva presente. ¿Cuál es la perspectiva pasada? En el tiempo de Pablo se usaba mucho simbolismo para indicar justamente la relación de subordinación de la mujer para con el hombre. Y particularmente de la esposa al esposo. Por lo general, el símbolo era la forma de la prenda con la que se cubrían las cabezas. Se cubrían la cabeza. Y en el mundo greco-romano de Corinto, justamente, el símbolo parece ser un velo. Cierto tipo de velo. La palabra velo quiere decir algo que cuelga de la cabeza. Algo que cuelga de la cabeza. En la actualidad, en muchos países, aún, por ejemplo, en Cercano Oriente, las esposas están totalmente cubiertas. ¿Por qué razón? Por el hecho de que están reservando toda su belleza, entre comillas, ¿no? Toda su belleza, toda su feminidad, todas las virtudes de esa mujer exclusivamente para su esposo. Ese es el simbolismo de que vemos a las mujeres en Medio Oriente cubiertas completamente. Ellos mantienen esa cultura. Mantienen esa cultura. De igual manera, en la cultura del primer siglo, en Corinto, llevar la cabeza cubierta mientras ministraba o adoraba era la manera en que la mujer manifestaba su devoción y su sumisión, en este caso a su esposo, y la demostración de su dedicación a Dios. Parece ser, sin embargo, que algunas mujeres en la iglesia en Corinto no se cubrían la cabeza. Por eso Pablo les dice, si la mujer va a profetizar o orar, que se cubra, porque no lo estaban haciendo. Y Pablo esto no alababa. Bueno, según la historia secular se puede saber también que no solamente hoy día hay luchas del feminismo, sino también en esa época lo hubo. Hubo mucha corriente feminista en aquel entonces, mucho, podemos decir, movimiento de liberación feminista. Y sin justificar, creo que en aquellos tiempos fue mucho más difícil para la mujer que la mujer en el día de hoy.
Acuérdense que la mujer en aquellos tiempos era considerada un bien común. Un bien común. Un mueble más para el hombre. Entonces, con más razón, estas mujeres luchaban por esa libertad. Y las mujeres a menudo se quitaban el velo u otro tocado de la cabeza o se cortaban el cabello a fin de ¿qué? De parecerse a los hombres, de buscar sus derechos. Y eso era un problema dentro de la sociedad. La enseñanza de Pablo en los versículos 4 y 5 es que siempre que y donde quiera que sea apropiado para los hombres y las mujeres orar o profetizar, y ese no es el tema acá, si la mujer puede orar o profetizar, ese no es el tema en este momento, deben hacerlo con una distinción. Con una distinción. Apropiada para el hombre y apropiada para la mujer. ¿Cuál es la distinción apropiada para el hombre? Sin cubrirse. Y para la mujer, cubriéndose. Cubriéndose. Todo varón debe hablar al Señor en el nombre del Señor claramente como hombre. Y toda mujer debe hacer exactamente lo mismo como mujer. Dios no quiere que sea borrosa esta distinción. No quiere que sea borrosa. Para la mujer corintia, en aquel entonces, orar o profetizar con la cabeza descubierta era una afrenta para su cabeza. Se puede interpretar para su propia cabeza o para la cabeza de su esposo. Era una vergüenza, una deshonra. Porque al mismo tiempo en que si se hubiese rapado, si la mujer se quitaba el velo, era lo mismo que estar rapada. Si una mujer descubría su cabeza, también podía completar el símbolo de su rechazo cortando por completo su cabello, rapándose. El elemento identificador dado por Dios de su papel especial como mujer. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. En aquellos días, solamente una prostituta o una feminista extremista haría una cosa así. El Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es el libro que escogieron los judíos en lugar de la Torá. Para ellos la sabiduría está en el Talmud. 32 tomos. El Talmud indica que los judíos consideraban muy fea a una mujer con la cabeza rasurada. Uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, decía que las mujeres culpables de adulterio llevaban corto su cabello. Y eran señaladas como prostitutas. Otro padre de la iglesia enseñó que incluso una mujer que tuviera un hijo indigno debería cortarse el cabello. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo acá es, si usted no está dispuesta a dar la impresión de que es una prostituta o una feminista rebelde por cortarse el pelo, por no cubrirse, tampoco ore o profetice con la cabeza descubierta. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellas. Por esa razón. Y aquí el tema no es si la mujer puede hacer todo aquello como en aquellos días, orar y profetizar. Pero hoy día ninguno de nosotros estamos sujetos a una norma de la cultura parecida a la de aquellos días. Hoy una mujer se rapa y no pensamos que es una prostituta. O es una anarquista o es una rebelde. Lo hacen por moda y nadie cuestiona eso, ¿no? Para Pablo el asunto iba directamente ligado a una vergüenza cultural. Porque lo que era honroso para la mujer era su femineidad, su pelo largo. Su pelo largo. Pero hay también una perspectiva presente. ¿Cuál es la perspectiva presente? No creo que si una persona de otra iglesia hoy venga con nosotros, o un no creyente esté entre nosotros, entra a este lugar y ve a todas las mujeres con velo. Imagínense, entra por primera vez y encuentra a todas las mujeres con velo. Esa persona no va a entender, al mirar el velo, el concepto de autoridad. Esas personas van a entrar y ¿qué van a decir? ¿Qué pasó acá? ¿No?
O no van a decir, ah, no, estas mujeres son muy sujetas, asumen la autoridad del hombre. No creo, ¿no? Lo primero que va a hacer es darse la vuelta e irse. No lo va a entender porque no es natural. No es natural. No es natural. Claro que había que explicarle luego a esa persona y decir, no, el problema es que las mujeres en la Biblia enseña esto. No es natural hoy, pero sí fue cultural. En aquel entonces sí era necesario. Era muy necesario, dice Pablo. Era muy necesario. Y en ese sentido, si una mujer se pone un velo, entonces ya entendemos todos que lo que está haciendo es demostrar justamente que está sometida a alguien. Ahora, si esto no funcionara así en nuestra cultura, posiblemente sería apropiado que las mujeres usaran velo. Si hoy en nuestra cultura la viviéramos como en Medio Oriente, deberíamos hacerlo. Pero el principio de este pasaje es cómo la mujer va a demostrar sumisión a su marido, o en este caso a la autoridad del hombre. ¿Cómo lo va a hacer? Y es en eso lo que tenemos que pensar hoy. Pablo ayer les dijo, ustedes tienen que usar velo, pero hoy para nosotros no. Entonces, ¿cuál es la manera de demostrar sumisión a la autoridad del hombre? No es simplemente que eso esté asumido, porque me imagino que todos los que son miembros de esta iglesia local entienden la autoridad del hombre sobre la mujer. Creo que lo entendemos. ¿Cómo lo demostramos? Y eso es lo que tenemos que meditar como iglesia. Y estoy seguro que el apóstol Pablo, lo más importante para él no era el velo. Para Pablo no era el velo, ese no era el problema. Aunque en la cultura que él pertenecía sí era importante, pero existe algo más esencial que todo eso. Fíjense, ¿qué les dice Pablo en el versículo 3? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Eso es lo que Pablo quería decirle a ellos. No del velo. No el velo. La tradición que habían olvidado era eso. Que estaban dejando a un lado. Estaban haciendo mal uso de todo eso. Pero el círculo se va achicando porque viene un último círculo, el más pequeño de todos. Ahí. Se me durmió el... Hacemos uno más. Ahí está. Este es muy chiquitito, no se puede leer, pero yo les voy a leer. El momento de la adoración congregacional. El momento de la adoración congregacional. Es ahí a donde Pablo apunta. Porque no sé si ustedes notaron, parece que como que las verdades de afuera van hacia adentro y se va cerrando el círculo, del exterior al centro. Y no hemos abordado aún el versículo 10, que tiene muchas expresiones extrañas y que muchos discuten por esto. Fíjense que dice el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué significa esto? Yo no sé, hermanos, pero no sé cuál es su concepto o qué entiende por el momento de la congregación, del momento de la adoración congregacional. No sé qué entiende usted por eso, o qué entendés vos por eso. ¿Qué significado tiene para vos juntarnos cada domingo, sentarnos en este lugar o pararnos y alabar y adorar, cantar, escuchar la palabra de Dios e irnos a casa? ¿Qué entiende por todo ese momento? ¿Tiene peso o no tiene peso? Acuérdense, el punto de Pablo es cómo ustedes están honrando a Dios. Porque lo que estaban fallando era que la mujer no estaba honrando al hombre y el hombre no estaba honrando a Dios. La frase justamente por causa de los ángeles refleja la creencia de Pablo, justamente en que toda la creación de Dios participa de alguna manera en un acto de verdadera adoración.
Puede ser desconcertante todo esto, pero puede ser una alusión hecha justamente, ¿se acuerdan en Isaías? Capítulo 6, versículo 2, que veían que estaba en el trono sentado Dios y estaban los ángeles y dice que se cubrían. El rostro, los pies, se cubrían ¿ante qué? Ante la santidad de Dios. Ante la santidad de Dios. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, ¿por qué también podemos pensar que esto era cultural o por qué la mujer no debe usar el velo? Porque dice que el velo debe ser usado ¿cuándo? Cuando ora y profetiza, no todo momento. Entonces no es todo momento. Esa es la instrucción, si queremos, la Biblia lo dice. Bueno, entonces solamente cuando ora y profetiza, porque eso es lo que dice. Eso es lo que dice el manual de instrucciones. Cuando ora y profetiza. Bueno, no lo hace todo el tiempo, entonces no puede estar con el velo todo el tiempo. Ahora, ¿cuándo es que la mujer tiene que tener ese velo? Versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El apóstol Pablo está pensando en el momento justamente de la congregación. Evidentemente no es en todo momento, salvo que la mujer ore y profetice. Debía cubrirse. ¿Por qué? Porque siempre orar o profetizar no necesariamente era predicar la palabra, aunque también el término técnico de la palabra profetizar es predicar. Profetizar, cuando se refiere aquí, está hablando que la mujer tenía el don también de profetizar. ¿Qué profetizaba? Lo que Dios tenía para decir exactamente en ese mismo momento. Si en la iglesia primitiva había una mujer que se levantaba con profecía de Dios, esa mujer debía cubrirse y comunicar a la persona que tenía que hacerlo. Pero tenía que haber, ¿qué cosa? Según las instrucciones apostólicas, un intérprete. ¿No? Por lo tanto, no es en todo momento. Dice, cuando ora. Cuando ora. Bueno, aquí va a empezar con la discusión si la mujer puede orar en la iglesia o no puede orar en la iglesia. Pero ese es otro tema. Pablo no está tratando ese tema acá. Sino que la mujer cuando va a orar debe cubrirse. Porque es señal de ¿qué? De sumisión. Porque orar es llevar a alguien, es tomar la punta. Y con el símbolo está sujeta diciendo, yo no soy autoridad. Yo no soy autoridad. Y se coloca el velo. De manera que cuando el versículo 10 nos dice, por causa de los ángeles, está hablando del momento de la adoración. Creo que para muchos creyentes, y lamento que sea así, que para muchos el momento de congregarnos es una actividad social nada más. Es una actividad social. Es como ir a una reunión de padres al colegio, porque hay que ir y hay que cumplir. Bueno, si así es la iglesia, y yo he decidido ir a la iglesia, a una actividad espiritual donde se enseña la Biblia, yo tengo que entender todo eso. Acá nomás el punto de Pablo está en cómo honramos a Dios en el momento de congregarnos. Porque la mujer en ese momento, al no cubrirse, deshonraba a su persona, del esposo. Y el esposo era deshonrado. Y si el esposo era deshonrado, también estaba deshonrando a Dios. Por lo tanto, el punto de Pablo es a quién estamos honrando.
Primera de Corintios 14:25, fíjense lo que dice. Para Pablo era mucho más trascendente el hecho de congregarse. Pablo tenía ese concepto, que era un momento trascendental para los hermanos. Porque cada vez que nosotros nos congregamos estamos ante la presencia de Dios. Y eso no lo estamos entendiendo. No lo estamos entendiendo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entre vosotros. El momento de la congregación es un momento en el que por la obra del Espíritu de Dios, el pueblo de Dios se reúne ante Él, ante sus ángeles, porque guardan de la santidad de Dios. Y hacemos y ejercemos lo que es la autoridad de la iglesia, adorando a Dios, edificándonos unos a otros, dando testimonio público a los de afuera, que aquí está el reino de Dios. Porque Dios está entre nosotros. Aquí está el pueblo de Dios. Si el mundo quiere conocer a Dios, bueno, vengan, conózcanos, porque aquí está Dios. Aquí está Dios. Y es por eso es que el orden es importante. Es importante. Así es como adoramos al Padre en el nombre del Hijo por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y en ese orden que el hombre tenga autoridad sobre la mujer. Eso sí es importante, porque no es simplemente una actividad social. Estamos ante la presencia de Dios, y ante su presencia es que existe ese orden y tenemos que guardarlo. Si usted viene el domingo porque no viene los miércoles, quédese nomás en su casa. Quédese en su casa. Porque usted no viene a cumplir con una agenda. Usted viene a estar con los hermanos, a adorar al Creador. Al Creador. Y esa es la preocupación de Pablo. Esa es la preocupación de Pablo. Quizá la mejor forma de entender esto, de congregarnos, es recordarnos cómo funcionaba cuando el pueblo de Dios se congregaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía cuando el pueblo de Dios se reunía? Cuando dice que los convocaba a una fiesta que llamaban fiesta solemne. ¿Vieron que dice? Y así se reunían y será fiesta solemne. ¿Qué era? Eran como ir al teatro, se ponían la mejor ropa y se iban ellos. ¿Qué pasaba en esa fiesta? Bueno, no era una actividad cultural, no era una actividad social, era un momento teológico. ¿Por qué un momento teológico? Porque realmente el pueblo estaba en la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba cuando el pueblo se reunía? Truenos, voces, fuego, la tierra se abría, gente caía, se moría viva. Eso pasaba en la fiesta solemne, cuando Dios llamaba a su pueblo. La voz de Dios se escuchaba, era audible. En nuestro día no necesitamos que caiga fuego del cielo para experimentar la presencia de Dios. No necesitamos de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro nuestro y Dios está entre nosotros. Hoy no necesitamos que se escuche desde un monte la voz temible de Dios y tengamos pavor. Pues para escuchar la voz de Dios, ¿qué tenemos? La Biblia y un púlpito. Pero hay algo hoy que no ha cambiado. ¿Qué es? Lo sobrenatural del momento de la congregación, de la adoración congregacional. Antes de preocuparnos si vamos a usar o no velo, deberíamos pensar cómo estamos entendiendo por este momento. Por este momento.
La pasada estaba hablando con Juan, con el tema de la adoración. Damos gracias a Dios por ellos, cómo crecieron. Por supuesto que hay muchas cosas por mejorar, pero hay algo que lo hablamos con Valdir y me preocupa, en cómo ustedes cantan. No creo que sea porque la música sea fuerte. No cantan. No sé si no saben la música, por algo se ponen las letras. Y eso es porque no estamos entendiendo este momento, hermano. No estamos entendiendo. Muchos están pendientes de su celular. Apenas suena, se levantan y atienden. Y eso que no son bomberos ni médicos. Estamos más pendientes de eso. Ni siquiera Dios puede tener 2 horas de nuestro tiempo. Ni siquiera 2 horas. Pero estamos preocupados si la mujer tiene que usar velo o no. Por eso, ¿qué entendemos nosotros? Y Pablo quería ir a ese punto. ¿Cómo nosotros estamos honrando a Dios en nuestro culto? ¿Cómo lo estamos haciendo? El pueblo de Israel se reunía y sentían pavor. ¿Qué necesitamos? ¿Que caiga fuego del cielo? ¿Que se abra la tierra y nos coma vivos? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos eso? ¿Cómo nos disponemos para venir a la casa de Dios? Somos personas, nos enojamos, refunfuñamos, pero pecamos siempre, y me incluyo, muchas veces al venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo el concepto de estar juntos, lo que hace distinto a una iglesia de Dios. La mujer tiene, yo estoy contento, muy contento por las hermanas que vienen a la iglesia a estudiar los sábados. Estamos re contentos con Valdir. Muy contentos. Por los hombres que vienen también estamos contentos. Deberían venir otros, pero estamos muy contentos por los que están. Pero hermanos, todos debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos acercarnos. Las mujeres tienen que estudiar. Algunas iglesias no tienen reunión de mujeres porque dicen que se juntan para murmurar. Los hombres también murmuran. Los hombres también murmuran. Y todos nosotros sabemos lo que un hombre puede hacer en una congregación. Todos nosotros sabemos y lo hemos experimentado. No fueron mujeres, fueron hombres. Entonces, hermanos, tomemos en serio nuestro rol como hombres y como mujeres. Los solteros. No, pero esto es para los casados, es para los... No, para los solteros. Bueno, como líder vos de tu tiempo, ¿cómo estás manejando tu tiempo como líder soltero? ¿Estás organizado? ¿Tu economía? ¿Te despertás temprano? ¿Cómo manejas tu tiempo del trabajo? ¿Sos honesto con el manejo de tu dinero? Las mujeres idóneas. Bueno, aprender que la autoridad es el hombre. ¿Y con quién? Y ahí, con tu papá. Aprender a amar a tu hermano, si es que tenés hermano. Porque esa es la tradición extendida por los apóstoles, que necesitamos comprender. Y debemos reflejar esa relación divina del Padre y el Hijo. El hombre y la mujer. Y estamos involucrados todos. Hermanos, tomemos con seriedad el honrar a Dios y aferrémonos a esta tradición de la autoridad del hombre sobre la mujer. No vamos a usar velo en esta congregación, porque fue un tema cultural. Si hubiese estado en ese tiempo lo hubiéramos usado. Pero en este tiempo no, porque no tenemos esos problemas. Pero sí hay algo que trasciende aquí. Es cómo nosotros estamos honrando a Dios. Sigo animando a las hermanas que vienen a estudiar, que lo sigan haciendo. Nos pone contento eso, los hermanos que vienen también. Pero que no pensemos que lo fresco es lo novedoso, sino estas tradiciones antiguas son las que refrescan
el presente de la iglesia local, Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por estar en tu casa. Danos la sabiduría, que tu Espíritu Santo también nos siga enseñando a nuestros corazones y darnos la sabiduría para ser una iglesia sana, una iglesia que sea luz en la comunidad donde nos has puesto. Queremos tener los distintivos de una iglesia de Dios, las que Pablo dice en esta carta. Ayúdanos a hacer morir todo pensamiento humanista, Señor, de las personas, sino a mirarte a ti. Pedimos para que podamos ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a que de este lugar puedan haber hombres que sean cabeza de su hogar, mujeres que sean idóneas, y que se pueda ver, Señor, de una manera que te honra a ti, a una mujer sujetándose a la autoridad del hombre. Pero sobre todo darte las gracias, porque somos coherederos, tanto hombres y mujeres, de tu gracia. Eres nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y hoy te rendimos adoración a ti. Nos encomendamos, Señor, en tus manos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.